¿Saben ustedes a qué nos referimos si hablamos de milagros de la luz? Es un término a caballo entre lo religioso, lo arqueológico, lo artístico. Y es que con cada equinoccio hay una serie de monumentos a lo largo de toda España que fueron orientados para que el sol iluminase algunos detalles. Solo en estos días. ¿Quieren conocer cuáles son? Pues hombre, Javier Sierra es el hombre más indicado para señalárselo. Javier, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, España en estos días, no solamente hoy, que es ya el equinoccio de primavera, sino durante los próximos 2-3 días, se viste de una extraña gala, porque hay muchos lugares, la mayoría de ellos, por cierto, sobre el Camino de Santiago, aunque también los hay muy antiguos, prehistóricos, están orientados hacia posiciones del nacimiento o la puesta del sol en un día como hoy, marcando así el inicio de la primavera. En el mundo antiguo esto era muy importante, Alberto, porque hoy es ese día en el que la longitud en horas del día y de la noche es idéntica. Se llama equinoccio porque viene del término latino aequus nocte, es decir, la noche igual, ¿no? Noche igual que el día. Y en el mundo antiguo servía para marcar, fíjate qué importante, los puntos cardinales, porque hoy es ese día en el que el sol se pone exactamente por el este. Así que marcando el este es fácil marcar el oeste, el norte y el sur y orientar un monumento pues a los puntos cardinales, que en el mundo antiguo era muy importante. Anoche, por ejemplo, ayer por la mañana, muy temprano, en Santa Marta de Tera, en Zamora, se hizo un concierto de la luz para ver cómo el sol entraba por un óculo de esa iglesia y terminaba iluminando un capitel que solamente se ilumina 2 veces al año, en el equinoccio de primavera y en el de otoño, en el que se ve una figurita en una almendra, en fin, rodeada por una especie de línea, ascendida a los cielos por 2 ángeles, ¿no? Por eso lo llaman milagro de la luz. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué nuestros antepasados construían los edificios con esas orientaciones? Claro. Bueno, porque, entre otras cosas, porque no tenían reloj de pulsera ni móvil, porque no tenían otra manera de saber cuándo llegaba una fecha tan importante como esta. ¿Por qué es importante? Bueno, entre otras cosas porque es el inicio de la floración, es cuando muchos animales paren a sus crías y por lo tanto hay que estar preparado cuando esto se produce. Es un momento en el mundo antiguo, en el mundo agrícola, era muy, muy, muy importante, ¿no? Y lo marcaban de esa manera. En algunos sitios muy espectaculares, por ejemplo, en San Juan de Ortega. Cualquiera que se acerque en estos días a San Juan de Ortega, que lo haga a la tarde, al caer la tarde, a las 6 de la tarde, en Burgos, va a ver cómo un capitel que muestra la escena de la Anunciación, donde una virgen está con las palmas extendidas hacia afuera, es iluminada poco a poco por un rayo de luz. ¿Qué ocurre? Que para la visión del mundo antiguo, eso era el momento en el que la Virgen se quedaba encinta de Jesús, porque 9 meses más tarde va a ser la Navidad. Claro, entonces para ellos era casi como un teatro en el que la piedra, el sol, la luz, que es una representación de lo espiritual, todo eso se conjunta, se une y recuerda al fiel que estaba viendo aquel capitel en un día como hoy que evidentemente Jesús iba a nacer en 9 meses. Es el cine de aquella época. Pero fíjate lo una obra de teatro, ¿no? Con los elementos naturales. Total. Lo que ocurre es que este es un cine que tiene unas características universales. Te he puesto estos 2 ejemplos de Santa Marta de Tera en Zamora o San Juan de Ortega en el Camino de Santiago en Burgos, pero si saltas al otro lado del Atlántico, en México, por ejemplo, ayer por la tarde hubo ya 10.500 personas delante de la pirámide de Chichén Itzá, ¿no? Que es una pirámide, en fin, muy característica de la cultura antigua, de la cultura maya, y lo que estaban esperando es que el sol diera sobre las 9 gradas de la pirámide de tal manera que la sombra se proyectara contra un lateral de la escalera que sube a la cima de la pirámide. En la base de esa escalera hay una cabeza de serpiente y la sombra genera el cuerpo de la serpiente. Te puedo creer. Es el descenso, lo llaman así, el descenso de Kukulcán o de Quetzalcóatl, ¿no? De la serpiente emplumada. Solamente 2 veces al año en los equinoccios es cuando se produce ese fenómeno luminoso, que es un auténtico espectáculo. Claro, imagínate para los antiguos habitantes lo que era aquello, ¿no? Me parece fantástico, con todo el significado que tiene esa palabra. Hubo en la prehistoria, cuando todavía no se era consciente hubo edificios o construcciones orientadas
en función al... Y en España, fíjate, si te vas a los dólmenes de Antequera, ¿no? En Málaga, si ves amanecer hoy, mañana, pasado en el dolmen de Viera, que es una estructura con un pasillo largo, ¿no? Que da una cámara sepulcral, verás que el sol avanza por ese pasillo e ilumina la cámara solamente en estos días del equinoccio. Pero es que si te vas a las Islas Canarias, en las Islas Canarias hay todavía un prodigio mayor, que es la cueva del Risco Caído, cerca de la localidad de Artenara. Los primitivos que hicieron que decoraron aquella cueva con triángulos, hicieron un agujerito encima de la puerta de la cueva. Por ese agujero entra el sol en estos días. Y ese sol genera una mancha que va descendiendo poco a poco en minutos hasta llegar a los triangulitos, de tal manera que da la sensación de que es un falo que se acerca a los triángulos que son los pubis. No te puedo creer. Es un rito de fertilidad, porque es el tiempo de la fertilidad. Madre mía. Y eso es en la prehistoria, es decir, cuando no había registros y cuando se supone que no había conocimientos astronómicos tan desarrollados. Tengo un libro en mi mano, Javier, que has tenido a bien dedicarme. Dice... A ver, que voy a leer la dedicatoria. A ti, Alberto, porque nos quedan muchísimos lugares que descubrir. Porque es un libro, Javier Sierra y Jesús Callejo, La España extraña, en el que yo creo que reúnes muchísimos sitios con misterios, ¿no? ¿Hay misterios de luz dentro de este libro? Sí, claro que sí. Ahí hay una lista de algunos de estos prodigios de la luz que se pueden ver y de otros muchos prodigios y historias curiosísimas que hay a lo largo de ¿Cuál este es tu favorito? Pues mira, uno de mis favoritos, es difícil marcar uno solo, pero uno de mis favoritos está en Teruel y es de carácter civil, ya no es de carácter religioso, es el túnel de Valdealgorfa. Valdealgorfa es un pueblo del norte de la provincia de Teruel que a las 7:45 de hoy, de mañana, de pasado, ese túnel de tren ya sin vías, recibe el sol justo al final del túnel, también iluminándolo de una manera casi mágica, ¿no? Oh. Fue una casualidad de los constructores de ese ferrocarril que unía Zaragoza con Tortosa, pero es tan bonito que hoy, a fecha de hoy, van muchísimos turistas y curiosos a verlo para recibir la primavera de esa manera tan especial, la luz al final del túnel. Qué maravilla, Javier. Querido Javier Sierra, me llenas, de información, es que cada vez que hablo contigo me quedo sorprendidísimo. Muchas gracias por venir y hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene.